tratar dos casos que me parece que ilustran esta hazaña de esos hombres que se atrevieron a pensar con su propia cabeza. Pensar distinto. Pensar distinto. Pensar distinto, claro. Porque, por ejemplo, en una clase es fundamental pensar con la propia cabeza. No necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga o con lo que cualquier profesor diga, no. Es importante que ustedes piensen con su propia cabeza. Y eso es lo que comenzó a hacer Baruch Spinoza. ¿Quién fue Baruch Spinoza? No sé si ustedes han oído de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació en 1532. Fue un eminente filósofo del siglo XVII. Ese es un caso que quiero tratar con ustedes, porque Baruch Spinoza verdaderamente se atrevió a hacer uso de la razón y se convirtió en uno de los filósofos racionalistas más destacados de esa época. Spinoza fue miembro de la comunidad judía de Ámsterdam. Él era judío. Y desde niño se le había educado para que sea, digamos, un director de la comunidad judía. Su padre, sus preceptores, le formaron en todo lo que tenía que ver con la religión judía. Y naturalmente esto se explica también porque los judíos fueron objeto de muchas amenazas, de muchos ataques, y entonces la comunidad judía intentaba ser muy cohesionada, y que venga una persona de su propia comunidad como Baruch Spinoza, y con la capacidad que él demostró desde niño tener, que comience a cuestionar esas grandes verdades que se transmitían por parte de la autoridad rabínica a los fieles de la comunidad judía, era verdaderamente una amenaza, era un atentado. Nadie se imaginó en la comunidad judía que Baruch Spinoza modificara sus convicciones, porque todo hacía pensar, pongámonos nosotros a pensar ahora con una mentalidad un poco interesada, ¿no es cierto? Si Baruch Spinoza iba a tener las puertas abiertas, manteniéndose dentro de la fe por su capacidad, etc., renunciar a esas convicciones era una locura. Cualquiera le hubiera dicho, los padres suelen decirnos a nosotros, ¿qué vas a estudiar para que puedas triunfar en la vida? Entonces el padre de Baruch Spinoza también se sentía preocupadísimo que su hijo comenzara a pensar cosas que no le iban a conducir a la gloria. Todo lo contrario, le iban a conducir a una situación tremenda. Pero él va modificando sus convicciones y comienza a cuestionar los fundamentos teológicos de la fe judía. Algo tremendo. Consideró que esos fundamentos no provenían de Dios,
sino de seres falibles, seres que podían equivocarse. No necesariamente lo que esos eruditos decían era la voz de Dios, según Spinoza. Y él se propuso entonces buscar la verdad. No desde los dogmas de la fe, sino desde la razón. Entonces, esta conexión entre razón y verdad es fundamental. Los dignatarios de la comunidad judía se habían preocupado de proteger a la comunidad judía del escepticismo y del laicismo que traían los inmigrantes portugueses justamente a Holanda, con quien nos vamos a medir mañana, con los Países Bajos. Muchos de esos portugueses que llegaron a Ámsterdam habían tenido que convertirse al cristianismo. Entonces los dignatarios de la comunidad judía también tenían preocupación de que los judíos, por no tener problemas, se convirtieran al cristianismo. Entonces, estos judíos, descubre Spinoza, seguían creyendo que el mundo era plano y que alrededor del cual giraba el sol, y que un hombre llamado Adán repentinamente apareció y engendró la raza humana. Spinoza no aceptó eso. Entonces él llegó a la conclusión de que no era él el equivocado, sino que los equivocados eran los sabios judíos. Se manifestó entonces Spinoza fiel a la razón. Las autoridades de la comunidad judía, por cierto, rechazaron esto. Alarmados por las ideas que había adquirido Spinoza, le exigieron que públicamente reconociera su error. Solo así Spinoza se libraría de la expulsión que conllevaba el exilio total. Pero como Spinoza no dio su brazo a torcer, vino la expulsión, que decía lo siguiente: ordenamos que nadie debe comunicarse con Baruch Spinoza, ni por escrito, ni concediéndole favor alguno, ni permanecer bajo el mismo techo que él, a menos de 4 codos de distancia, ni leer cualquier tratado compuesto por él. Es decir, se le condenaba al ostracismo a Spinoza. Spinoza replicó: todos tenemos en común nuestra capacidad de razonar. No les negaba tampoco a los rabinos esa capacidad de razonar. Y un verdadero paraíso terrenal, decía Spinoza, se producirá cuando nuestro compromiso para comprender a la naturaleza o a Dios reemplace toda otra afiliación, sea religiosa, cultural o nacional. O sea, Spinoza no estaba saliéndose de una fe
para entrar a otra, sino que consideraba que todos debían tener este compromiso para comprender a la naturaleza o a Dios, pero desde la razón. El segundo caso que yo quiero tratar es el caso de un molinero llamado Menocchio. Esto es tratado en un libro que se llama El queso y los gusanos, del autor Carl Ginzburg. Él es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Y el libro El queso y los gusanos de este autor narra la historia de un molinero que se llamó Domenico Scandella, pero era conocido con el nombre de Menocchio. Menocchio terminó muerto en la hoguera por el Santo Oficio, tras una vida transcurrida en el más completo anonimato. Pero uno puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que un molinero, que no es lo mismo que un filósofo, se preocupara de estos temas? Pese a ser molinero, Menocchio tuvo preocupaciones similares a las de Baruch Spinoza. Este autor dice que dos grandes acontecimientos hicieron posible un caso como el de Menocchio: la invención de la imprenta y la reforma. Gracias a la imprenta es que existe la comunicación. No hubiera habido la facultad de comunicación ni la carrera de comunicación sin la invención de la imprenta. Y la reforma con Lutero, el famoso Lutero, que emerge justamente frente a la corrupción en la que cayeron los papas. Entonces Lutero y también Calvino abrieron las puertas a otro tipo de comprensiones respecto incluso de la propia religión. Con la imprenta ya las personas podían leer la Biblia y formarse su propio juicio, y ya no tenían que depender de la explicación que hacían los clérigos. El 28 de septiembre de 1583, Menocchio fue denunciado al Santo Oficio. La acusación era haber pronunciado palabras heréticas e impías sobre Cristo. ¡Qué atrevimiento! Menocchio había intentado expresamente difundir sus opiniones entre sus amigos, artesanos, campesinos. Y entonces esto era tremendo para el Santo Oficio, que estas ideas se fueran propagando. Los inquisidores creían que las cosas de la fe son graves y difíciles y por tanto lejos del alcance de molineros y zapateros. ¿Cómo así los molineros y zapateros iban a ocupar de estos asuntos? Eran asuntos de los que podían ocuparse los intelectuales, la aristocracia intelectual, los filósofos. Un molinero, preocuparse de esos asuntos.
Molinero, ¿cuáles eran sus pecados? No creía que el Espíritu Santo gobernase la iglesia. Y estaba más conectado con ese culto terrenal. Él creía que el aire es Dios, la tierra es nuestra madre. Y decía y se preguntaba, ¿qué creéis que Jesucristo nació de la Virgen María? No es posible que le haya parido y siga siendo virgen. A Menocchio le parecía eso absurdo. Por estas ideas que Menocchio tenía, que no se las quedaba para sí, sino que comentaba con sus amigos, fue llamado al Santo Oficio. Luego se le hizo arrestar y se le llevó esposado a la cárcel. Cuando en las confesiones investigadas por este autor, en las confesiones de Menocchio, ante los del Santo Oficio, le habían preguntado cuál es la buena fe. Y entonces él responde, ¿creéis que no se sabe cuál es la buena ley? Señor, sí creo que cada uno cree que su fe es la buena, ya sea la católica, la protestante, la judía, etc. Cada uno en cada fe cree que su fe es buena, pero no se sabe en realidad cuál es la buena. El que cada uno crea que la católica es la buena, que la judía es la buena, que la evangélica es la buena, está en su derecho. Pero en realidad, ¿cómo se puede decir cuál de esas fes es la buena? Menocchio fue sentenciado a abjurar públicamente de todas las herejías sostenidas, a cumplir diversas penitencias, a llevar por vida un hábito, no el grillete que ahora les ponen a algunos candidatos a alcalde, a llevar por vida un hábito con una cruz en signo de penitencia, a pasar en la cárcel el resto de su vida. Menocchio fue finalmente ejecutado. Entonces, esta es la primera cosa que yo quería tratar con ustedes. El tema de cómo emerge la razón frente a la teología. Pero ahora viene el segundo punto, que me parece que es bien importante también. ¿Cómo emerge la razón científica? Entonces ahí necesariamente tenemos que referirnos a René Descartes. René Descartes, con él arranca el pensamiento moderno. 50 años transcurren entre la publicación del discurso del método de Descartes, 1637, y los Principia Mathematica de Newton, 1687. Ello condujo al surgimiento de la ciencia moderna, con la que la humanidad logró una mayor comprensión y dominio de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Descartes estableció ese principio que ustedes con seguridad conocen: pienso, luego existo.
Esta es la época todavía de las monarquías. Y aparece un principio de Descartes que es bien complicado. La partición cartesiana. Hay un artículo que salió en El País sobre René Descartes, que yo les recomendaría que lean porque tiene mucho que ver para poder entender mejor las contribuciones de Descartes. La partición cartesiana, ¿en qué consiste? Partición quiere decir que dividimos, ¿no? De aquí para acá un grupo y de acá para acá otro grupo. Es la partición cartesiana. ¿Quiénes estaban acá? No necesariamente me refiero al caso de ustedes, sino estaba poniendo el ejemplo nomás. Ser humano y libre y consciente. Ese es un grupo. Los grupos que son libres y conscientes. Y en el otro lado está el resto de los seres, que serían mecánicos e inconscientes, que vemos que en el caso de Menocchio no era así, porque Menocchio, pese a hacer trabajos mecánicos, él fue capaz de pensar y de argumentar. Pero esta era la partición cartesiana. Esta partición tuvo un poderoso impacto en la civilización occidental. ¿Quiénes son los conscientes y quiénes son los bárbaros? Y eso incluso se extendió a los países. Occidente era el depositario de la verdad, de la razón, de la ciencia. Y Oriente era la región de los bárbaros. Pero además de Descartes, está, por ejemplo, Galileo, ¿no? En el verano de 1633, Galileo es detenido por la Inquisición, así como lo fue Menocchio, y condenado a arresto domiciliario de por vida. Todas las copias de lo que él escribió, el sistema del mundo, son arrojados al fuego. Galileo había dicho, la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Y también Descartes creyó en las matemáticas. Y a partir de las matemáticas y de la geometría, Descartes creía que podía explicarse todo. Pero además de Descartes, de Galileo, aparece un filósofo importantísimo que conoció a Newton y que se llama Francisco María Arouet, conocido como Voltaire. Voltaire nació en 1694 en París, y en un libro que es maravilloso. Fernando me había comentado que ustedes habían leído a Fernando Savater en La libertad de elegir. Esto que yo les estoy citando viene de un libro también de Fernando Savater que se llama El jardín de las dudas. Es un libro hermosísimo, porque Fernando Savater un poco se inventa cosas. Hay un diálogo entre Voltaire y una marquesa española. Entonces se mandan cartas y Savater explica que él ha tratado de ser muy fiel a la correspondencia que hubo.
pero también hay algo de ficción. Y la ficción es muy importante también para entender las cosas. Entonces, ahí pone en este libro Fernando Savater, mis primeros años, referidos a Voltaire. Voltaire dice, mis primeros años transcurrieron administrados por clérigos. ¿Esto qué quiere decir? Tanto Descartes como Voltaire fueron educados por los jesuitas, por los clérigos. O sea que el pensamiento teológico también estuvo presente. No es que desapareció, no es que cuando aparece la ciencia ya estas creencias religiosas también se evaporan, no, siguen presentes. Tanto que tanto Descartes como Voltaire convivieron con diversas formas religiosas. Cuando Voltaire estaba en Inglaterra, ustedes saben la rivalidad que había entre Inglaterra y Francia. Voltaire va a Inglaterra y se asombra por todo lo que Inglaterra estaba haciendo en esa época. Siglo XVII, fines del siglo XVII, la revolución industrial. Inglaterra le estaba dejando atrás a Francia. Estando yo en Londres, dice Voltaire, murió Isaac Newton. Y entonces Voltaire sintió una gran admiración por Isaac Newton. Es decir, fíjense, filósofos sentían admiración por los científicos de la naturaleza. Y entonces Voltaire destaca las invenciones que habían hecho estos científicos, entre ellos Newton, claro, pero dice, la pólvora y la imprenta le debemos a los alemanes, el telescopio a Galileo, el verdadero sistema planetario a Nicolás Copérnico, de Prusia Oriental. Copérnico era de Prusia Oriental. Los logaritmos al inglés Neper y otro inglés, el incomparable Newton. Entonces, un filósofo como Voltaire expresa su admiración por estos científicos y por estos grandes descubrimientos científicos. En su estancia en Inglaterra, Voltaire estudió la física newtoniana, la física de Newton. También conoció el pensamiento de John Locke, un gran filósofo inglés, que tenía puntos de vista y pensamientos contrarios o distintos del pensamiento de Descartes. John Locke pensaba, a diferencia de Descartes, que el conocimiento provenía de los sentidos. Descartes rechazaba los sentidos. Lo que para él existía eran las matemáticas. Newton murió en 1727. Voltaire presenció su muerte. Él describe llorada, la muerte de Newton, llorada en Inglaterra como calamidad pública. O sea, ahí se expresaba admiración por un científico como Newton. Se valoraba lo que había sido el descubrimiento, los descubrimientos hechos por Newton.
Y dice Voltaire, estamos en una edad de ilustración, pero no aún en una edad ilustrada. Fernando Savater destaca, la vida humana no la modifican tanto las doctrinas como las técnicas. Ahora fíjense, la ciencia de la naturaleza también va poniéndonos a nuestra disposición las técnicas. ¿Cuáles eran las técnicas? Por ejemplo, la agricultura, la imprenta, la fundición de los metales, la cirugía, los hallazgos culinarios, las artes textiles, los instrumentos de navegación. Todo eso se pudo lograr gracias a todo este esfuerzo colectivo que se recogió en la enciclopedia. Pero Voltaire, preocupado de que estos temas tratados en la enciclopedia pudieran ser detectados por la Inquisición, entonces se preocuparon de moderar los artículos y hasta el lenguaje, así como ahora se les está condenando a la barra ecuatoriana por haber soltado palabras ofensivas contra Qatar. Acá se preocuparon los que escribían en la enciclopedia de un poquito dorar la píldora para no caer en manos de los inquisidores. O sea, la Inquisición seguía, no porque hubiera aparecido la ciencia de la naturaleza, la razón, etc. La Inquisición dejó de actuar. Siguió actuando la Inquisición. Voltaire no necesariamente era un ateo. Para Voltaire, la religión natural que convierte a Dios en organizador del universo, pero sin avalar ninguna de las iglesias proclamadas en su nombre. O sea, igual que lo que planteaba Spinoza, igual que lo que planteó también Menechio. Este modelo de pensamiento, derivado de las ciencias de la naturaleza, derivado por tanto del pensamiento de Descartes, de Newton, de Galileo, de Copérnico, etc. Este modelo fue la base del surgimiento de importantes escuelas sociológicas. Entonces ya estamos transitando, dejando de lado la naturaleza y vamos pasando a la sociedad. Con Augusto Comte surge una concepción denominada la física social, o sea, traído de las ciencias de la naturaleza. La física, Augusto Comte pretende encontrar también en la sociedad algo parecido a la física, y entonces habló de la física social. Emilio Durkheim, también famoso, precursor de la sociología, crea una concepción basada en la división del trabajo. Y según Durkheim, los hechos sociales son cosas, así deben ser tratadas, según Durkheim. Cosas no materiales, sino cosas sociales, pero esas cosas sociales tienen que ser tratadas como si fueran cosas materiales. O sea, las primeras escuelas sociológicas estaban muy influidas por las ciencias de la naturaleza. Y un autor
llamado Reutemann, dentro de un libro que se llama Ciencias Sociales, algunos conceptos básicos, cuyo coordinador fue el famoso ex rector de la Universidad de México, de la UNAM, Pablo González Casanova. Este autor, Reutemann, describe este método traído de las ciencias de la naturaleza, pero que invade el ámbito de lo social. Dice, se analizará la vida de la sociedad teniendo presentes los fenómenos de la naturaleza, relación que permite establecer y corroborar, dice Reutemann, una base evolutiva de orden natural, desde la ameba al cuerpo complejo del hombre. O sea, se trata de trasladar al campo de lo social el mismo método de las ciencias de la naturaleza. En esta dirección, dice Reutemann, la física, la biología o la medicina son fuentes de las cuales se nutrirá la sociología para explicar la vida de los hombres en sociedad. Entonces, se pregunta Reutemann, ¿qué es el ser social? Así como al inicio de la vida humana se preguntaba qué somos nosotros, qué es el cosmos, qué es la vida. Acá se preguntaba con relación a la sociedad, ¿qué es el ser social? Otra pregunta, ¿cuáles son sus fines? ¿Cuáles son los fines de ese ser social? ¿Qué tipo de racionalidad se construye en la sociedad? Y, en definitiva, ¿qué es la sociedad? Todas estas preguntas, según lo que yo entiendo, no tienen una sola respuesta, parecido a lo que pasaba con las religiones. No hay una sola religión buena. Acá tampoco hay una sola respuesta para decir qué es el ser social. Hay una gama de respuestas. ¿Cuáles son sus fines? Una gama de respuestas. ¿Qué tipo de racionalidad se construye respecto de lo social? Una gama de respuestas. ¿Qué es la sociedad? Una gama de respuestas. Entonces vamos a que no hay una sola explicación de lo social, así como no había una sola religión. Aquí no hay una sola explicación. La pretensión de una de ellas de erigirse como la buena o la única reproduce el mismo intento de la comunidad judía o del Santo Oficio. ¿Cómo así va a haber una sola explicación de esas preguntas que se formula Reutemann? Augusto Comte pensó la sociología como culminación del pensamiento racional. Emilio Durkheim, más cerca de la medicina que de la física, acuñó el concepto de función, porque esa es parte, por ejemplo, de la medicina, la función orgánica, las funciones del organismo. Dio nacimiento Durkheim, por tanto, al pensamiento o a la escuela estructural funcionalista. Aparte de Comte y aparte de Durkheim, surge otro gran filósofo o sociólogo o precursor de la sociología
que se llama Max Weber. Y Max Weber elaboró otro enfoque, ya no tan ligado a la física, ni a la medicina, ni a la biología, sino que él desarrolló algo que se le denominó sociología comprensiva. Comprender significa que entre nosotros tenemos que hablar para comprendernos. Y entonces Max Weber sentó las bases de la teoría de la acción social. ¿Qué significa esto de la teoría de la acción social? Él ponía un ejemplo. No toda acción es social. Por ejemplo, dos ciclistas están en una calle y si es que se chocan, eso no es acción social. ¿Cuándo es acción social? Cuando el uno y el otro ciclista le toman en cuenta al otro y evitan chocarse. Esa es una acción social y por eso se hablaba de sociología comprensiva. La acción social supone un comprenderse entre las personas sociales, entre los sujetos, entre los individuos. Carlos Marx, según Reutemann, no entró en ese debate de qué es la sociedad, los fines de la sociedad, etc. Pero abrió otro debate, Marx, en torno a las clases sociales y sus luchas. Pero entonces aquí surge un problema que va a ser motivo de debate. Él se planteó un programa revolucionario para instaurar el socialismo, cosa que no necesariamente se dio. O sea, los análisis de Marx, muy importantes, aportó mucho al conocimiento de la sociedad, de la economía, pero que cuando quiso que la sociedad se dirigiera en una determinada dirección, ahí sí, no necesariamente acertó. Tolstoy se aparta de tales explicaciones y muestra que la historia no se rige siempre por la razón, al menos por esa razón calificada de científica, lo cual hace imposible la predicción del futuro. Marx, por ejemplo, quiso predecir el futuro y ahí es que se equivocó, porque no se puede predecir el futuro. Sin ser sociólogo, digo yo, quizá como Spinoza y como Menocchio, se atrevió Tolstoy a ver lo que no vio la sociología en sus distintas vertientes, así como no vieron los teólogos lo que vio Menocchio y lo que vio Spinoza. Criticó Tolstoy aquellas visiones de la historia que destacan un único aspecto, tal vez el político, acaso el económico, presentándolo como el factor principal, la causa eficiente de todo cambio social. Tolstoy criticó esto. No hay un solo elemento que pueda explicarlo todo. Y se pregunta Tolstoy, ¿qué sucede entonces con la religión? Con los llamados factores, entre comillas, espirituales y de otros tipos. Una multiplicidad literalmente innumerable que forman parte de todos los acontecimientos. Otro enfoque, otra concepción, la de Tolstoy. Sin ser sociólogo, mostró cosas que no habían visto los sociólogos. Voltaire también coincide con Tolstoy cuando dice: las acciones
y deseos humanos, los deseos que Descartes quería dejar fuera. Las acciones y deseos humanos fabrican la historia, pero no la historia que planeamos, sino otra que a menudo nos contradice y siempre nos sorprende. ¿Qué dice José Mujica? Coincidiendo, fíjense ustedes, con Voltaire y con Tolstoy. La humanidad, dice Mujica, ha creado una civilización notable, esta que salió pues de las ciencias de la naturaleza, de la razón científica, etc. Una civilización notable, capturó a la ciencia, multiplicó la productividad y la variedad de las cosas, pero no la podemos parar, no la podemos reconducir. Eso que creamos ya se salió de nuestras manos, de nuestro control. Ahí está el cambio climático, el calentamiento global. Todo lo que estamos viviendo ya se salió de nuestras manos. ¿Cómo le paramos eso? Ni las grandes potencias pueden parar eso. Dice Mujica, y esto tiene que ver con ustedes y la relación intergeneracional. Yo pertenezco, dice Mujica, a otro tiempo. Él tiene 87 años. Éramos hijos del racionalismo, de la ruptura con el mundo eclesiástico, lo que vimos, y con el entronamiento de la razón. El avance de la ciencia del comportamiento humano nos demuestra, dice Mujica, que somos bichos más complicados, más emotivos. O sea, Descartes en ese sentido no incorporó lo emotivo, las emociones. Muchísimas veces las decisiones las toma nuestro inconsciente, subjetivamente, y nuestro consciente encuentra la batería argumental para justificarlo. Y me alegro que personas como ustedes, jóvenes, estén estudiando en esta carrera de comunicación social que es tan importante para la sociedad. Muchas gracias.